El ingeniero Raúl Delgado Sayán, miembro del Comando Vacuna, está con nosotros vía telefónica para abordar este tema. Este tema en la producción de PBO lo hemos titulado así: cero, nota cero en planificación, y lo que buscamos entender es por qué Perú Libre plantea renegociar los contratos por las vacunas. ¿Hay un interés político? ¿Existe algún interés económico? ¿Qué no les gusta de ese contrato que, digamos, nosotros hemos sido muy críticos con el gobierno de Francisco Sagasti, pero asegurar vacunas de Pfizer es, por supuesto, una buena noticia? Bienvenido a PBO, ingeniero. Hola Judy, ¿cómo estás? Aquí a tu disposición para cualquier consulta que quisiera formular. Al pasar de los meses, el tiempo le ha dado la razón a los miembros del Comando Vacuna, ¿no? Se han informado mucho sobre lo que sucede en el mundo sobre las vacunas. De hecho, sus advertencias antes de culminar el año 2020 se cumplieron. El Perú no tenía contratos con farmacéuticas. El gobierno de Francisco Sagasti tuvo un mal inicio con la continuidad de políticos ineficientes, funcionarios ineficientes, pero luego asegura en un contrato con Pfizer vacunas para nuestro país, vacunas que tienen el paradigma ARN mensajero, y eso es una buena noticia. Pero ¿cómo recibe usted esta idea, este planteamiento de Perú Libre para renegociar los contratos por vacunas, ingeniero Delgado? Sí, la verdad es que es un poco desconcertante. Yo me imagino que de repente no tienen la información a detalle o no tienen personal en el tema de ingeniería biomédica para el diseño de vacunas. Se me ocurre que debe ser algo de eso, porque la verdad es que el Perú ya no necesita vacunas de aquí a fin de año para poder cumplir la meta de vacunar por lo menos casi toda la población en una primera pasada. En realidad ya se ha anunciado de que prácticamente antes del cambio de gobierno se van a inocular alrededor de 10 millones de dosis de vacunas Prime, de las mejores, de las cuales va a dejar aproximadamente unos 50 millones de vacunas ya contratadas hasta el fin del año, que va, como te digo, a vacunar prácticamente al grueso de la población, incluyendo menores, porque ya se sabe de que prácticamente hasta los 12 años no hay ningún problema de vacunación. O sea, las vacunas están, y realmente en el fondo, yo te digo, Judy, sinceramente, es un milagro lo que ha pasado con el Perú a partir del 15 de febrero, después del Vacuna Gate, cuando asume la Cancillería el embajador Alan Wagner, ¿no? Porque realmente hasta ese entonces solamente teníamos confusamente el tema de las vacunas de Sinopharm, que por las variantes y todo lo que ha ocurrido después, ya no es pues una vacuna de mucha expectativa, sino fundamentalmente las de ARN mensajero son las que han llegado a dominar. Y el Perú, increíblemente, tiene más del 60% de la mejor vacuna considerada en el mundo, que es hasta el momento la vacuna Pfizer, que es de ARN mensajero. Yo no sé cómo eso realmente es increíble que se haya podido tener, y como tú has visto en todos estos días, han estado llegando los envíos puntualmente de Pfizer, alrededor de casi 700,000 dosis semanales, ¿no? Yo creo que el Santa Rosa, Fray Martín y todos los santos nos han ayudado, porque realmente estábamos en el último lugar en la cola, creo, en el tema de vacunas. Y de pronto estamos entre de los 14, 15 que tenemos más vacunas para nuestra población. Ahora el tema no es adquirir vacunas, el tema es vacunar, es la vacunación, efectivamente, porque ahí todavía hay una tarea grande por resolver, porque para cumplir la meta de las vacunas que tenemos adquiridas, necesitamos, Judy, por lo menos llegar a unos 180,000, a casi 200,000 diarias. Exacto. Que es una tarea bien fuerte, para lo cual se necesita no solamente el sector público, sino el sector privado. De acuerdo. Porque el sector público ya no da más, Judy, 80,000
o 75.000 es lo máximo que pueden absolutamente dar, y a nivel nacional. Entonces, nuestras vacunas son fundamentalmente Pfizer en su gran mayoría, AstraZeneca, que es una buena vacuna de vector viral, y que son vacunas aceptadas en los países de más alta vigilancia sanitaria en el mundo. Exacto. Digamos que tú sabes, casos... Judy, que esto del pasaporte de vacuna también va a ser una cosa que se va a imponer, y no todas las vacunas son aceptadas mundialmente si es que no vienen respaldadas por países de alta vigilancia sanitaria. Ese es un tema que nos favorece ahora, pero si cambiamos el cartel de vacunas a ponernos, yo creo que vamos a tener muchas dificultades, Judy. Varios temas usted ha abordado. A ver, lo importante en una democracia es que los medios de comunicación tengan la libertad de no solamente informar, sino tener cada uno de sus periodistas la capacidad de realizar un juicio de valor. Cuando estalló el escándalo Vacunagate y cuando al menos 40 personas inocularon una tercera dosis, ya algo olía mal, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, la mejor vacuna es aquella que se pone en el hombro, y que si tenemos vacunas de Sinopharm, de Pfizer o AstraZeneca, debemos acceder a ellas, es importante la transparencia. Usted nos ha relatado una serie de hechos positivos que por supuesto nos alegran, pero como periodistas nos preocupa que no haya transparencia respecto al contrato de Sinopharm y el silencio de los funcionarios involucrados de este gobierno en el caso Vacunagate por Sinopharm. Ahora tenemos un contrato con Pfizer, estamos recibiendo dosis de Pfizer y ese es el camino que se debe tomar, eso está claro, ¿no es cierto? Y con más vacunas que tengan este paradigma del ARN mensajero. Pero el tema Sinopharm no puede quedar bajo la alfombra y pasar desapercibido. Respecto al punto que usted nos ha señalado de Sinopharm. Y respecto a la vacunación, los candidatos han tocado el tema de las vacunas y usted nos acaba de decir que ya tenemos aseguradas las vacunas, pero no plantean más propuestas respecto al proceso de vacunación. Y es por eso que nosotros hemos enfocado el tema en que Perú Libre plantea renegociar los contratos. ¿Cómo afectaría esa propuesta ahora en campaña? Pero si gana Castillo, Keiko, ¿cómo afecta, digamos, nuestra reputación internacional respecto al respeto a los contratos con farmacéuticas, con laboratorios que están produciendo las vacunas, ingeniero? Mire, dadas las circunstancias actuales en el mundo, donde la demanda de dosis última registrada que nosotros vamos siguiendo a través del Duke Global Facility, que es la que informa de todo esto y lo registra, en realidad hay 18.000 millones de dosis comprometidas de distintas vacunas, 18.000 millones de dosis, y la capacidad de producción está más o menos en 10.000 millones, ¿no? Entonces, los contratos que uno tiene ya firmados, como es el caso de los que hemos estado comentando para el Perú a partir del 15 de febrero, para mí es una fecha de quiebre el 15 de febrero, a partir del 15 de febrero, son contratos que están en primerísima línea, o sea, eso se va a cumplir. Los laboratorios no renegocian los contratos, o sea, si uno pretende renegociar un contrato con un laboratorio en estas condiciones de mercado, donde la demanda excede casi en el doble a la capacidad de producción, simplemente el laboratorio se va. Por ejemplo, usted escuchó de que de pronto los 30 millones de dosis de Pfizer se vieron incrementadas por 12 millones, ¿no? Que fue un anuncio que todo el mundo dijo, caramba, ¿no? Tenemos ahora 12 millones más. ¿Usted sabe por qué pasó lo de los 12 millones? No. Porque un país intentó renegociar con Pfizer y se cayó. Claro. Cosa que nos pasó a nosotros también en septiembre, cuando la doctora Massetti dijo que no interesaba a Pfizer. Se nos cayó ahí 10 millones de dosis de Pfizer. O sea, los laboratorios no renegocian los contratos firmados, al revés, los toman mal, los toman, a falta de seriedad. Y realmente tienen una cola de países esperando.
Lo que debemos enfocar nosotros ahora es en el cumplimiento del cronograma de entrega de vacunas y el proceso de vacunación a un ritmo de velocidad de casi el doble. No es posible pues que tengamos esas colas de gente cuando esto se debe ampliar en el número de ubicaciones para colocar la vacuna. Debe entrar el sector privado, que tiene una cadena de farmacias increíble, bajo la supervisión, claro está, del Estado. Claro. Eso no es ningún problema. Pero tener gente, usted por ejemplo, quiere ponerse una inyección intramuscular, se la ponen en la farmacia, ¿no? O sea, es gente perfectamente entrenada para poder hacer eso, tiene que estar conectado con un sistema de software para que le puedan emitir la certificación, para que si se la pone en un sitio ya no se pueda ir en otro sitio a ponerse, pero todo eso se arregla. Estoy seguro que existe también. En este momento es cuestión de ponerla a funcionar. Y el problema, como le digo, es vacunación. Este mes dice que vamos a recibir 5 millones de dosis de vacunas en el mes de junio. Eso implicaría que tendríamos que vacunar como 300.000 dosis al día. No vamos a llegar a eso. No, Lo máximo que ha llegado Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Chile, que el récord lo batió un día, fue 220.000 por día. Ahora Chile, desafortunadamente, no está teniendo buenos resultados en la infección, pero eso es porque la vacuna que ha colocado fundamentalmente no es una vacuna Prime, no es una vacuna de virus inactivado. Parece, no sé, hagamos un paréntesis en ese punto. Me parece que ese tema que usted acaba de señalar, observar, y que también lo he conversado ayer con Itai Igber, que viene desde Israel, otorgando productos, plantas de oxígeno pues de alta calidad, también ha observado. O sea, estamos hablando con personas que han analizado todo el tema de la vacunación en el mundo, como usted, por ejemplo, que está muy informado del tema. Y me parece que el tema de la vacuna Sinovac o Sinopharm se está dejando pasar, ¿no? Lo que sucede en Chile es algo sin duda llamativo. Tiene a su población vacunada con Sinovac, y la ocupación en las áreas SUSI sigue siendo todavía alta, señor Delgado. ¿Por qué cree usted que de este tema no se quiere hablar? En realidad no es que no se quiera hablar, lo que pasa es que este virus está mutando bastante. Las vacunas, y están habiendo varias variantes, ¿no? Las vacunas que están basadas en virus inactivado, que obviamente cogió pues el virus inicial, claro, el virus que salió en China, Wuhan, etcétera. Claro, en la medida que estas variantes se van presentando con mucho más, porque es una pandemia mundial, este virus se va quedando offside, pues, o sea, se va quedando cada vez más debilitado en cuanto a sus defensas, y como no están concentradas, por ejemplo, el ARN mensajero concentra pues en toda su artillería en determinadas cosas, como por ejemplo la espiga, la proteína S, etcétera. Entonces, esas vacunas no son tan afectadas por las variantes, siguen funcionando y siguen protegiendo. En cambio, las vacunas que fueron diseñadas con el virus inicial, inactivado, etcétera, van perdiendo eficacia, van perdiendo eficiencia. Esa es la madre del cordero. Por eso es que nosotros siempre, desde el primer día que salió el comando vacuna, en el mes de junio del 2020, nosotros ya recomendábamos las plataformas de diseño más avanzadas de ARN mensajero, y el tiempo nos ha dado la razón. Exactamente. Dijimos en junio que el mundo iba a comenzar a vacunarse antes de fin de año, y efectivamente el mundo comenzó a vacunarse antes de fin de año. Dijimos que las mejores iban a ser las ARN mensajeros, y efectivamente las mejores son las ARN mensajeros. Ese libreto no hay que cambiarlo. Yo no sé por qué han habido estas declaraciones el día de ayer, que se va a renegociar las vacunas, etcétera. Pero no solamente desde el Partido Perú Libre, ingeniero Delgado, sino también desde el Ejecutivo. Se nos ha acusado de petardear la campaña de vacunación. Y yo sí creo que del tema no se quiere hablar, porque ni siquiera se debate en el mundo la información que ha llegado lento y a cuentagotas
de China sobre sus vacunas, porque está en debate AstraZeneca por los cuadros de trombo, está en debate si se autoriza o no Pfizer a los menores de 12 y 15, que ya se autorizó. O sea, todas las vacunas han sido sometidas al debate, a la crítica, al escrutinio público, pero con China no es así. Yo creo que, es más, los resultados de su efectividad han salido hace muy poco. Entonces, personalmente, claro, ahí podemos discrepar, ingeniero, sí creo que aquí el tema se quiere tapar, porque al final se le ha otorgado la razón al Comando Vacuna, con lo que usted acaba de señalar, y también a los medios de comunicación, pocos, que hemos justamente criticado que se opte por un fracaso, por la ineficiencia o por cualquier otra cosa del gobierno de Martín Vizcarra de no asegurar las mejores vacunas para el país. Nadie está diciendo que no se use la vacuna que en su momento teníamos que usar, que eran las de Sinopharm, pero si existe la posibilidad de seguir asegurando vacunas de Pfizer, hay que hacerlo. O sea, me parece que el tema sí se quiere meter bajo la alfombra. Mira, yo quizás lo observo desde otro punto de vista. Esas eran las vacunas que inicialmente se tenían. Tampoco se sabía que las variantes iban a ser tan tremendamente comunes en varios sitios, etcétera. Y eso pudo dar una protección inicial, claro, de hecho interesante, como que también la ha dado, ¿no? No, sí la ha dado. Pero sí la ha dado. En el transcurso del tiempo se está demostrando ya cuáles son las vacunas que tienen mucho más futuro, no solamente para el coronavirus, sino hay una migración tremenda de otros tipos de enfermedades y vacunas hacia la ARN mensajero, porque ya prácticamente eso es un gran salto, ¿no? Es como cuando pasaste de la televisión de tubos a de circuitos integrados, claro, ¿no? Efectivamente, eso es lo que está predominando en el mundo. Ahora, yo el tema no lo he entendido. Yo creo que básicamente ha sido, me imagino, un desliz de las personas que han estado diciendo que van a renegociar. En realidad, renegociar es decirle al laboratorio, no, ya no quiero tu vacuna, o la voy a reemplazar por otra, porque eso también me desconcertó cuando vi que se habló de la vacuna rusa y de la vacuna cubana. Sí, ¿no? Sí, usted escribió a la producción muy preocupado sobre el tema, y creo que su preocupación es legítima. En realidad, yo por ejemplo, de esas vacunas, en el mundo científico hay que tener información. De esas vacunas no hay información en general de los países de la órbita oriental. No hay mucha información. China sí ha dado algo de información, pero por ejemplo usted misma se ha dado cuenta que los resultados de la prueba de los ensayos de Sinopharm aquí en el Perú, que comenzaron en octubre, no lo sabemos. No se ha cerrado. Por eso lo digo. Y a nivel mundial. Ahora, la vacuna de la vacuna cubana no hay la menor información. Nada, simplemente sabemos que el nombre es Soberana. Por ahí hay alguna información de que hay varias Soberanas, pero que son de proteína S, pero todavía no se conoce cuál es el vector, si utilizan algún vector viral o otro tipo de vector. No se tiene ninguna información, porque esa vacuna ni siquiera ha salido de Cuba hacia ningún lado. La vacuna rusa, el Perú ha estado conversando con la gente de Gamaleya, que es la de Sputnik, pero entiendo por declaraciones del propio ministro Ugarte que la información no está completa, ¿no? O sea, no está completa. Cuando uno revisa los antecedentes de esa vacuna, en este momento tienen un problema con la reguladora brasilera, que todavía es de tercer nivel, ¿no? Y con la EMA también, me parece, ¿no? No, efectivamente tienen un problema porque no han llegado a demostrar que uno de sus adenovirus no se replique en el organismo humano. O sea, no es que se esté dudando de la vacuna, pero sí se le está pidiendo mayor información. Y no solamente en Anvisa de Brasil, que tiene un nivel 3 de regulación, sino también en Perú mismo, porque todavía, según información de Ugarte, y me imagino que por eso es que no se ha llegado a firmar
ningún convenio con la vacuna Sputnik, es porque no está en la información completa, que es lo mismo que se recibe de Brasil. Ahora, nosotros tenemos ya contratos firmados, falta un contrato que todavía no se firma, que es con Johnson & Johnson, ¿ya? Que entiendo que son 5 millones de dosis, porque esas 5 millones de dosis estaban diseñadas porque es la única vacuna de una sola dosis. Ajá. Para llegar a las comunidades alejadas, donde prácticamente ahí ya no funciona el hecho de decir voy a vacunar solamente a los adultos mayores, después voy a regresar. No, ahí voy una sola vez y vacuno a toda la población de la comunidad para poderlos inmediatamente dejar libres de toda posibilidad de que adquieran este terrible mal del coronavirus y sin lugar a tratamiento médico, ¿no? El caso de Chile, por si acaso, tienen 97% de ocupación, no obstante que ya tienen más de 50% eso es lo que de la población vacunada. O sea, básicamente, ahora sí necesitan ellos una nueva vacuna, una migración de las vacunas de Sinovac hacia vacunas de ARN mensajero, que sí se puede hacer, dicho sea de paso. Exacto. No hay ningún impedimento. A eso me refería. Para que alguien que recibió una vacuna pasado un tiempo de 3 meses o 4 meses pueda recibir otra vacuna de otra plataforma de diseño. Eso está perfectamente bien, ¿no? De acuerdo, ingeniero Delgado. Justamente a ese tema me refería, sino que pues yo tengo, digamos, soy un poquito más crítica, ¿no? Que usted, que nos está dando una explicación basada en datos, científica. Bueno, yo trato, digamos, de allanarlo a la gente también y tratar de dar a conocer mi preocupación, ¿no? Aquí en nuestro país se ha demostrado en una investigación del Colegio Médico del Perú que aquellos que están en la primera línea inoculados con Sinopharm se ha reducido el porcentaje de letalidad y eso está bien, es positivo. Los directores regionales de salud que se comunican con nosotros para poder tener información desde el interior del país nos comentan sus preocupaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, de que no tengan la suficiente inmunidad, que requieran una tercera dosis, que justamente lo que usted nos acaba de mencionar con la situación de Chile, si van a necesitar una tercera dosis, si pueden recibir otra dosis de otro laboratorio. Esa es la preocupación de los médicos en el interior del país, ingeniero. Definitivamente. Por ejemplo, yo quiero darle un dato de la vacuna Pfizer. Fíjese usted, la gente se pone 2 dosis, efectivamente, y eso es lo que el laboratorio obliga a que se ponga 2 dosis y está muy bien. Pero, por ejemplo, la vacuna es tan eficiente, tan potente, que a los 15 días de recibir la primera dosis, y eso está perfectamente documentado, ya tiene un nivel de eficacia de 80%. O sea, usted se pone la primera dosis y a los 15 días ya tiene 80%. Que es un porcentaje bastante alto, claro. Con la segunda ya va a 95 a 96%. Pero hay dos temas interesantes. Por ejemplo, hay algunos ensayos que dicen, bueno, la vacuna tiene esta eficacia para que no entre usted a hospitalización, UCI o fallecimiento, ¿no es cierto? Pero sí puede infectarse. En cambio, hay otras vacunas, mayormente las de ARN mensajero, que lo que se está viendo es que evitan el contagio. Es que el sujeto no se contagia. Exactamente. O sea, no desarrolla la enfermedad y por consiguiente tampoco contagia a un tercero, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se va dando ya cuando ya no estamos hablando pues de un ensayo de 30.000 personas o 40.000 personas en una fase 3, sino ya en este momento millones de personas inoculadas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya el presidente Biden quiere llegar al 4 de julio, que está a la vuelta de la esquina, prácticamente en un mes, con un 75% de la población vacunada, ¿no? Esa es su meta. Entonces, ahí, por ejemplo, ya ni siquiera están usando mascarillas. Claro, o sea, la vida ha regresado a la normalidad. Total. Se está haciendo una especie de ensayo en la fase 4, ¿no? Ya sobre la marcha. Claro, o sea, ya no se habla de eficacia, sino de efectividad, eficiencia, ¿no? Cuando ya no tienes decenas de miles, sino tienes prácticamente millones de personas. Entonces ya hay sitios en el mundo donde eso está ocurriendo. En Europa, por ejemplo, también han mejorado tremendamente, pero fíjate una cosa, que en Europa recién están en el 20%.
de las vacunas. Ahora, el problema de Europa, ¿cuál es? El problema de Europa es que tienen problemas en el cronograma de vacunación. O sea, no es que no les falten vacunas, sino tienen problemas en el cronograma de vacunación. Y te estoy hablando de países como España, Italia, Francia. Ellos están aproximadamente con el 20% de su población vacunada. Nosotros todavía estamos arañando en primera dosis, cerca de, en total creo que hayan recibido una dosis alrededor de 4%, o sea, con las justas alrededor de 7, 8% vamos a estar en poco tiempo, pero por eso es que tenemos que aumentar el ritmo de vacunación. Y tenemos suerte porque estamos recibiendo la vacuna que todo el mundo quisiera tener. O sea, si usted le dice a la persona, le dice, oiga, pone pues una fila de a los que quieran vacunarse de Pfizer, otra fila de los que quieran vacunarse de la vacuna rusa, imagínese usted cómo sería, ¿no? Para que todo el mundo quisiera ponerse la de Pfizer, ¿no? Es evidente, no, de acuerdo, porque es la vacuna que se ha puesto todos los países, ¿no? De acuerdo, y por eso me resulta sumamente interesante hablar con alguien que conoce el tema, que se ha dedicado a estudiarlo desde hace meses, y sí considero que hay un poco de mezquindad, ¿no? De poder convocar al sector privado, convocar a gente que se ha dedicado a estudiar el tema para poder trabajar junto al Ejecutivo. Yo no sé si será por temas políticos, ideológicos o no sé, pero sí creo que cuando hablamos de unidad, se trata de ser menos mezquinos y convocar realmente, no solamente de boca para afuera, a todos los sectores. Y yo lo felicito por la información que nos ha traído y esa calma que le puede otorgar a nuestra audiencia escuchándolo. Pero lo que sí es importante es exigir la rapidez y un mejor sistema de vacunación, ¿no es cierto? Judy, tenemos que pensar una cosa. Todo lo que se genera en el país, microempresarios, macro, todo lo que usted tiene en la cabeza, el 80% es sector privado. El 80% del motor del país, lo que mueve el país, es sector privado. Y el 20% es el Estado. Todos los países, de manera inteligente, utilizan toda la capacidad y posibilidad que han tenido para luchar con este enemigo común mundial que es este virus, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, parece ser que aquí al Estado le cuesta pensar en que el sector privado puede ayudar, ¿no? Mire usted el tema del oxígeno, ¿no? Hasta donaciones del sector privado no se aceptaban, ¿no? Vicente Ceballos, sí, nombre y apellido. Sí, ha habido en el pasado y todavía me imagino que quedan remanentes, ¿no? De personas que no quieren utilizar toda la capacidad existente para poder resolver el tema de salud sanitario y con eso la parte económica. Fíjese usted, si nosotros apresuramos el paso para la vacunación, entonces ya no tendremos que preocuparnos de la tercera ola. La tercera ola, pues, si viene, será pues un tumbito, un tumbo chiquito, ¿no? Porque la mayoría de la gente estará protegida. Fíjese usted cómo han caído los fallecimientos por COVID en la población adulta mayor, aquí en el Perú, mayor de 80 años. De acuerdo. Ya estadísticamente está reportada que menos de la mitad de lo que era antes. Y prácticamente va a desaparecer, porque eso ha ocurrido en todos los países. Y en la medida que vamos bajando de 70 a 60 a 50, vamos a notar que nuestros más vulnerables ya no se van a morir, ¿es cierto? Pero tenemos que cumplir con todo para que prácticamente regresemos otra vez a la normalidad y todo el país está protegido. Y eso va a ocurrir, pero ahí es donde tenemos que acelerar el paso. No en pensar en renegociar, voy a renegociar hoy y ahí para todo, pues, ¿no? Y de repente tienes el problema de que Pfizer te dice, no, ya no me interesa, pero están hablando piedras. Tengo otros aquí en la fila esperándome, ¿no? Muy bien. Están hablando piedras, pues, del otro lado, como le dijo Keiko en el debate. Bueno, yo sí me metí un poco ahí en política, pero muchas gracias por su participación. No entro yo en política, Judy, yo no entro en política. No, la ciencia no puede entrar en política, la ciencia es ciencia.
definitivamente, ¿no? De acuerdo, muchísimas ya la gracias. ciudadanía escogerá como crea conveniente. De acuerdo. Y ojalá Por eso lo ilumine convocamos. el Espíritu Santo. Por eso ¿Listo? lo convocamos. Muchísimas gracias, ingeniero Raúl Delgado Sayán, miembro del Comando Vacuna, ha estado con nosotros. No hablemos piedras, por favor, escuchemos a los que saben.